Hola a todos, les deseo mucha salud. Hoy les hablo no solo como periodista, sino como testigo de cómo una sola voz puede sacudir los cimientos del boxeo mundial. Porque cuando César Chávez opina, no se trata de una frase lanzada al aire ni de un titular fácil. Se trata de experiencia acumulada a golpes, de noches largas bajo las luces y de decisiones tomadas cuando el margen de error es cero. Y esta vez, su predicción cayó como un rayo en medio de un debate que ya ardía. El posible enfrentamiento entre David Benavidez y Dimitri Bivol. Chávez no alzó la voz. No necesitó dramatizar. Habló con esa serenidad que solo tienen quienes ya estuvieron en el centro de la tormenta. Sus palabras no buscaron favorecer a uno u otro. Y precisamente ahí estuvo lo inquietante. No describió una pelea bonita ni un duelo de estilos elegante. Lo que dibujó fue un escenario áspero, casi incómodo, donde el talento por sí solo no garantiza nada. Según su lectura, este combate no se decidiría por quién pega más fuerte o quién tiene la mejor técnica, sino por quién resiste cuando el plan deja de funcionar. En su análisis, Benavidez aparece como una fuerza que avanza sin pausa. Presión constante, volumen que asfixia, hambre de grandeza. Un peleador que no concede descanso y que convierte cada round en una prueba de desgaste mental y físico. Bivol, en cambio, representa lo opuesto: precisión quirúrgica, control absoluto del espacio, economía de movimientos y una frialdad que rara vez se quiebra. Dos maneras de entender el boxeo, destinadas a chocar sin concesiones. Pero Chávez fue más allá. Lo que realmente estremeció al ambiente fue su advertencia. La pelea podría definirse en el momento exacto en que uno de los dos sea obligado a abandonar su zona de seguridad. Ese instante, dijo, es cuando el ring se vuelve verdaderamente peligroso. Porque ahí no hay estadísticas, ni planes, ni reputación que valga. Solo queda el carácter. Y no todos sobreviven a esa frontera invisible. Las reacciones fueron inmediatas, aficionados divididos, analistas diseccionando cada palabra, gimnasios enteros comentando la predicción como si fuera un presagio, no por morbo, sino porque Chávez no habla desde la teoría, habla desde la memoria del dolor. Desde la experiencia de haber sentido cómo una pelea puede cambiar cuando el control se pierde por un segundo. Si él ve algo que otros no ven, es porque ya lo vivió en carne propia. Desde ese momento, el hipotético Benavidez versus Bivol dejó de ser una conversación de pasillo. Se transformó en una pregunta incómoda que flota en el aire del boxeo. ¿Qué ocurre cuando la presión incesante choca contra la perfección calculada? ¿Qué cede primero, el cuerpo o la mente? Nadie tiene una respuesta definitiva, y quizá eso sea lo más inquietante. Chávez no coronó a un ganador. No cerró el debate. Al contrario, lo abrió de par en par y dejó al descubierto la crudeza de este deporte. En su visión, no hay espacio para la comodidad ni para el error mínimo. Hay riesgo, hay tensión y hay consecuencias. El público lo siente, los peleadores lo saben y el boxeo, una vez más, se prepara para recordarnos que no perdona a nadie. Hay frases que, en apariencia, pasan desapercibidas. Palabras dichas con calma, casi sin intención de provocar titulares. Pero cuando salen de la boca de Julio César Chávez, nada es casual. En medio de una conversación que muchos tomaron como un comentario más, Chávez dejó caer una frase breve, directa, que pocos supieron leer en profundidad. No habló de knockouts ni de rounds específicos, no levantó la voz. Simplemente insinuó que la pelea no se decidiría al inicio, sino en el momento exacto en que uno de los dos dejara de sentirse cómodo. Esa observación aparentemente sencilla esconde una predicción clave. El punto de quiebre no llegará por un golpe aislado, sino por una acumulación silenciosa de presión, desgaste y dudas. Chávez no lo dijo explícitamente, pero sugiere que habrá un instante preciso, casi imperceptible, en el que la balanza empezará a inclinarse sin posibilidad de regreso. Para entender por qué Chávez ve lo que otros no ven, hay que mirar hacia atrás, porque él ya estuvo ahí. Hubo una noche, años atrás, en la que enfrentó una situación sorprendentemente similar. Un rival técnico, disciplinado, inteligente, que durante varios asaltos parecía tener todo bajo control. Chávez recuerda cómo, desde su esquina, podía sentir que el combate no se le estaba escapando, aunque las tarjetas no siempre lo favorecieran. Fue entonces cuando entendió algo que marcaría su carrera. La verdadera ventaja no siempre se refleja de inmediato en el marcador, sino en el lenguaje corporal del oponente. Un paso extra hacia atrás, un clinch innecesario, una respiración más pesada de lo normal. Aquella pelea terminó confirmando su intuición, y desde entonces, Chávez aprendió a identificar ese momento exacto en el que un boxeador empieza a pelear contra sí mismo.
Es desde esa experiencia que Chávez observa hoy el escenario actual, porque, según su lectura, David Benavidez no necesita ganar cada asalto para ganar la pelea. Su misión será otra, mucho más compleja y peligrosa: sacar a Dmitry Bivol de su zona de confort. Bivol es un boxeador que se siente invencible cuando controla la distancia, cuando dicta el ritmo con su jab preciso y su desplazamiento lateral casi mecánico. Pero ningún sistema defensivo es eterno. Benavidez lo sabe, y su plan no pasa por un ataque desesperado, sino por una presión constante, casi asfixiante. Avanzar medio paso más en cada intercambio, cortar el ring sin prisa, obligar a Bivol a lanzar más golpes de los que desea. El verdadero desgaste llegará cuando Bivol ya no pueda elegir cuándo pelear, cuando tenga que responder en lugar de proponer. Benavidez buscará ese escenario con paciencia quirúrgica, golpeando al cuerpo, cerrando salidas, obligando a su rival a trabajar cada segundo. No será una explosión inmediata, sino una erosión lenta. Y ahí es donde el análisis de Chávez cobra sentido. Cuando el boxeador técnico pierde el control del ritmo, su defensa empieza a fracturarse desde dentro. Los reflejos se retrasan una fracción de segundo. La guardia se abre lo justo para que un golpe limpio cambie todo. Chávez ve venir ese instante porque ya lo vivió. Sabe que no se anuncia con dramatismo, que no llega acompañado de un gran impacto visual. Llega en silencio. Un round en el que el favorito empieza a dudar. Otro en el que el cansancio se hace evidente. Y de pronto, la pelea ya no es la misma. Benavidez apostará a ese desgaste mental tanto como al físico, convencido de que la presión sostenida es la llave para romper incluso la defensa más sólida. Por eso, cuando Chávez habla, no describe solo un combate, describe un proceso, un camino que lleva inevitablemente a un punto de no retorno. Y quizá cuando ese momento llegue sobre el ring, muchos recordarán aquella frase sencilla, casi olvidada, y entenderán que el desenlace ya había sido anunciado mucho antes de que sonara la campana. El error que Dmitry Bivol no puede permitirse no es técnico, ni físico, ni siquiera táctico, es mental. En el boxeo de élite, donde todos entrenan al límite y estudian cada movimiento al milímetro, basta un solo instante de desconexión para que una obra maestra perfectamente diseñada se derrumbe como un castillo de naipes. Bivol lo sabe mejor que nadie. Su estilo, basado en la precisión, el control del espacio y la lectura constante del rival, exige una concentración casi inhumana. Un paso mal calculado, una guardia que baja apenas un segundo, una reacción tardía ante un cambio de ritmo. Y todo puede cambiar. No hablamos de un error visible, de un golpe claro que entra limpio, sino de esa grieta silenciosa que el oponente detecta antes que el público. En ese nivel, el rival no perdona. Aprovecha, castiga y transforma un descuido mínimo en una desventaja irreversible. Por eso, el mayor peligro para Bivol no siempre está al frente, lanzando golpes, sino dentro de su propia cabeza. La confianza excesiva, la tentación de controlar demasiado el combate, la idea de que todo está bajo dominio absoluto. Es en esos momentos cuando el boxeador más disciplinado corre el riesgo de relajarse un segundo de más. Y en el boxeo moderno, un segundo es una eternidad. Es suficiente para que el rival cambie el ángulo, rompa el ritmo y altere el guión previsto. Ese es el único error que Bivol no puede cometer. Creer que la pelea está resuelta antes de tiempo. Ahora bien, si el combate no se decide por knockout, el escenario se vuelve aún más peligroso y polémico. Un combate que llega a la distancia abre la puerta al terreno más resbaladizo del boxeo profesional. Las tarjetas. Round a round, golpe a golpe. La interpretación de los jueces se convierte en protagonista silencioso. Un asalto cerrado puede inclinarse de un lado u otro por detalles mínimos, por percepciones subjetivas, por momentos que el público recuerda de forma distinta a como los vio el jurado. Y ahí nace la controversia, un resultado dividido, una decisión ajustada, y la tormenta mediática estalla de inmediato. Redes sociales en llamas, analistas enfrentados, acusaciones de favoritismo, debates interminables sobre quién realmente ganó. Para Bivol, ganar por puntos no es solo vencer, es convencer. No basta con sumar rounds, hay que dominarlos con claridad. Porque cualquier duda, cualquier sensación de combate parejo, puede volverse en su contra. La historia del boxeo está llena de campeones que hicieron lo suficiente en el ring, pero pagaron el precio fuera de él. Una decisión polémica no solo mancha una victoria, puede perseguir a un boxeador durante años, condicionando su reputación y su futuro. Y Bivol lo sabe. Por eso, cada asalto sin knockout añade una capa más de tensión, como si el combate se jugara no solo contra el rival, sino contra el tiempo y la percepción pública. Y sobre todo esto flota una sombra que no se nombra, pero se siente. Canelo Álvarez.
El solo peso de ese nombre ejerce una presión invisible, constante, casi psicológica. No importa si la pelea actual es contra otro rival. La pregunta siempre está ahí, latente, esperando su turno. ¿Volverá a enfrentarlo? ¿Está construyendo el camino hacia esa revancha? ¿Cómo se verá esta actuación a los ojos de Canelo y de su equipo? Esa expectativa puede convertirse en una carga peligrosa, porque cuando un boxeador empieza a pelear pensando en el siguiente combate, corre el riesgo de olvidar el presente. El fantasma de Canelo no golpea, pero condiciona. Puede empujar a Bivol a buscar una actuación perfecta, a querer demostrar demasiado, a asumir riesgos innecesarios para enviar un mensaje. Y ahí es donde la mente vuelve a ser el campo de batalla principal. Mantener la calma, aislar el ruido externo y centrarse únicamente en lo que ocurre dentro del ring es más difícil de lo que parece cuando todo el mundo observa, compara y especula. En definitiva, Bivol no solo pelea contra un rival de carne y hueso. Lucha contra el error mínimo que puede arruinarlo todo. Contra el juicio implacable de las tarjetas si no hay knockout. Y contra la presión silenciosa de un hombre que sigue marcando su carrera desde las sombras. En ese cruce de tensión, precisión y expectativas, se define no solo una pelea, sino el rumbo completo de su legado. Tras la contundente predicción lanzada por Chávez, el entorno de Benavidez no tardó en reaccionar, pero no lo hizo con una sola voz ni con un solo rostro. Fue una mezcla tensa de miradas firmes, silencios calculados y declaraciones medidas al milímetro. Por fuera, el mensaje parecía claro. Seguridad. Determinación. Una confianza que rozaba el desafío. Sin embargo, por dentro, la atmósfera era mucho más densa. Porque cuando una leyenda habla, sus palabras no se disipan en el aire. Se clavan como un presagio que nadie puede ignorar. En el campamento de Benavidez, la confianza creció. Sí. Pero no como un fuego libre, sino como una llama controlada, vigilada a cada instante. La predicción actuó como gasolina para el orgullo, reforzando la idea de que el camino elegido es el correcto, y de que el momento, por fin, ha llegado. Pero esa misma predicción trajo consigo un peso invisible, el de las expectativas gigantescas. Porque no hay nada más peligroso que ser señalado como el elegido antes de la batalla. Cada entrenamiento se volvió más intenso, cada error más intolerable, cada gesto más observado. Ya no se preparan solo para ganar. Se preparan para no fallar. El equipo sabe que la línea entre la seguridad y la presión es extremadamente fina. Un paso en falso puede transformar la confianza en soberbia y la soberbia en caída. Las conversaciones internas dejaron de ser livianas. Se habla de control emocional, de mantener los pies en la tierra, de recordar que las profecías no ganan combates. La presión no solo viene del rival, sino del eco constante de las palabras de Chávez, repitiéndose como un mantra incómodo. Todos esperan que Benavidez confirme lo anunciado. Y cuando todos esperan, el margen de error se reduce a cero. Mientras tanto, del otro lado, la tensión también crece, aunque de forma distinta. La predicción no solo eleva a uno, también provoca al otro. Y ahí es donde la historia se vuelve verdaderamente peligrosa. Porque cuando las expectativas se disparan y el control comienza a resquebrajarse, alguien siempre paga el precio. La pregunta ya no es si habrá caos, sino quién será el primero en sentirlo. Si Chávez está en lo cierto y el combate se sale del guión, ¿quién se derrumbará primero cuando la presión rompa los diques? ¿Será el aspirante atrapado por la necesidad de cumplir una promesa ajena, forzado a demostrar desde el primer segundo que merece el trono? ¿O será el oponente asfixiado por la idea de que el destino ya fue escrito, obligado a nadar contra una corriente que no perdona? En estos escenarios el descontrol no avisa. Llega de golpe en forma de un error mínimo, de una decisión impulsiva, de un segundo de duda que lo cambia todo. La historia del boxeo está llena de favoritos que cayeron bajo el peso de su propia profecía, y de guerreros que se levantaron cuando nadie apostaba por ellos. Por eso, la pregunta queda suspendida, cargada de amenaza, cuando las emociones se desbordan y la pelea deja de ser técnica para convertirse en instinto puro. ¿Quién será el primero en colapsar? Tal vez no será el menos talentoso, sino el que no logre dominar su mente cuando el ruido lo invada todo. Porque cuando la expectativa supera el control, la caída no es una posibilidad, es una cuenta regresiva. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Has escuchado cada palabra, has seguido el análisis con atención, y has demostrado que no consumes boxeo de forma superficial. Este canal existe para personas como tú, quienes quieren comprender lo que hay detrás del combate, más allá del golpe final y del titular fácil. Aquí no se vende humo, no se exagera por likes, ni se simplifica un deporte que es tan complejo como cruel.
Cada video es el resultado de investigación, experiencia y respeto por la inteligencia del espectador. Hablamos de estrategia, presión mental, errores invisibles y decisiones que cambian carreras enteras. Si este contenido te aporta valor, si sientes que aquí encuentras algo diferente, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. Tu suscripción no es solo un clic. Es el apoyo que permite seguir creando análisis profundos, honestos y sin concesiones. Gracias por quedarte hasta el final, por escuchar con mente abierta y por formar parte de una comunidad que entiende que el boxeo no solo se pelea con los puños, sino también con la cabeza.